Hola, bienvenidos a sus videolecciones con Ilimitada. En esta ocasión explicaremos el manejo de plantillas para importar datos con nuestro software SSI. Comencemos. Para manejar plantillas, primero debe ingresar por la ruta Procesos, Intercambio de datos, Plantillas. Primero el sistema nos pregunta cuál es el tipo de plantilla a importar, presionamos F2 y él nos va a sacar el listado de plantillas que se tienen disponibles. Todo esto son los archivos que se pueden importar: acreedores, clientes, inventarios, listas de precios, clientes sinónimos, movimiento del SSI, cuentas por cobrar y por pagar. Tener presente que en el caso del movimiento, por ejemplo, hay un tipo de plantilla, la 706, que nos va a exportar o nos va a permitir hacer todo el movimiento del SSI: compras, ventas, recibos, egresos. O después, en la parte final de estas plantillas se encuentran plantillas especiales de movimiento por transacciones, para ventas, para compras, para causaciones, para entradas o salidas de inventario, para notas bancarias, egresos, recibos de caja, dependiendo de lo que usted necesite. En este caso entonces yo inserto una plantilla de acuerdo a lo que quiere importar. Por ejemplo, selecciono cuentas por pagar, es el primer campo, tipo, presiono F2 y busco lo que necesito. Plantilla, un número de plantilla que usted quiera asignar. Para el caso, por ejemplo, de cuentas por pagar, usted podría tener 2, 3, 4 plantillas. Como normalmente se trabaja una sola, es recomendable que se le ponga como número de plantilla el mismo tipo, 708. Tipo 708 y número de plantilla 708. El nombre de la plantilla, cuentas por pagar. Tenemos siguiente una opción de concatenar los nombres, algunos datos de los archivos como día, mes y vendedor. Normalmente no se utiliza. Algunos archivos contienen encabezados y detalles como cotizaciones, como pedidos, como órdenes de compra. Los que no necesiten encabezado y detalle van a aparecer bloqueados. Siguiente, si el archivo que vamos a subir tiene línea de títulos, normalmente lo tiene, lo podemos marcar. Siguiente, me pregunta si este archivo es solo para exportar. Normalmente no se marca. Los archivos pueden ser para exportar la muestra e importar ya la información al programa. Siguiente, ¿qué tipo de archivo va a subir? Va a subir un archivo en formato XML, o va a subir un archivo de ancho fijo, o va a subir un archivo delimitado. Normalmente los archivos son delimitados. Recuerde que hay varios tipos de delimitadores. Para esto tengo algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, archivos delimitados por comas. En un archivo delimitado por comas hay una serie de columnas, ¿cierto? Que son los datos que se van a subir, y al final, después de cada columna, iría separadito el campo por una coma. Bien, esto quiere decir, por ejemplo, que si yo tenía que poner primero el código del cliente, pongo el código del cliente, coma, sigue el NID del cliente, pongo el NID del cliente, coma, y así sucesivamente, dígito de verificación, coma. Esto sería un archivo de texto delimitado por comas. Otro tipo de archivo muy común es delimitado por tabulaciones. En este caso tenemos un ejemplo con clientes. Entonces, ¿cuál es el código del cliente? Y después de ese código a una tabulación, ¿cuál es el NID del cliente? Otra tabulación, ¿cuál es el dígito de verificación? Otra tabulación, y así sucesivamente. Esto es un archivo delimitado por tabulaciones. O un archivo de ancho fijo en el que cada uno de los campos que hay en el programa o en el contenido del archivo ya tienen una posición definida. En este caso tenemos una fecha, y en todos los puntos la fecha empieza en el mismo punto, en las mismas columnas, en las mismas posiciones. Se tienen posiciones o ancho fijo para el archivo. Estos son los tres tipos de archivos que normalmente se trabaja. Como recomendación, el más usado al manejar plantillas es un archivo delimitado por campos y con delimitador coma. Siguiente, la fecha también va a tener un separador, y el separador de la fecha es el slash normalmente. Si se va a utilizar calificador de texto, normalmente no se utiliza. Si fuera así, pues la comilla doble, la comilla simple, o en este caso ninguno.
el formato de fecha, en qué formato va a subir, día, mes, año, mes, día, año, año, día, mes o año, mes, día. Bien, lo importante entonces es que el contenido del archivo esté configurado igual a la plantilla que usted está intentando subir. El formato de día va a ser numérico, va a ser alfabético y cuántos días tiene el año. Siguiente, después del número de dígitos del año, en la parte inferior se nos empezarían a llenar todos los campos que componen esa plantilla. En este caso hablo de la plantilla de cuentas por pagar. Él me muestra todos los campos que debería tener la plantilla de cuentas por pagar y en qué orden entonces, que primero debe estar el proveedor, que después el número del documento, que después la transacción, que después el documento de referencia. La idea entonces es, después de crear esta plantilla, yo podré exportar un ejemplo de ella a Excel para ver en Excel ya cuáles serían los datos que debo llenar. Siguiente, hay una pestaña que se llama directorios. En la pestaña directorios me preguntaría, para importar, ¿cuál es el nombre del archivo? En este caso estoy haciendo el ejemplo con cuentas por pagar. ¿Cuál es el nombre? El directorio. Clic sobre el botón de 3 puntos y le pongo una ubicación determinada, una ubicación tentativa. En este caso lo voy a poner en el disco C. Para exportación, también cuál es el nombre del archivo y cuál es el directorio donde se va a alojar por defecto. Bien, esto solamente es por codificación. La idea es que al momento de exportar o importar los datos, el sistema nos pregunte a dónde lo queremos exportar o de dónde lo queremos importar. Hay algunos datos que omití: nombre de encabezado, directorio de encabezado, nombre de detalle y directorio de detalle, tanto para importación como exportación. Les mencionaba que algunos archivos como las órdenes de compra, los pedidos y las cotizaciones manejan encabezado y detalle, se separan en dos partes. En ese caso él me preguntaría dónde se guarda cada uno. En este caso están bloqueados, clic sobre guardar o el botón F10. La idea entonces primero es que usted cree en la opción plantilla la plantilla de los datos que quiere importar. Si verificamos entonces, cancelar registro nuevo sí, en la pestaña tabla yo ya tengo plantillas de varios tipos de archivos: acreedores, clientes, inventario, movimiento, cuentas por cobrar o por pagar. Recuerde que entonces tenemos una plantilla de movimiento completa. Esta plantilla tiene muchos campos, muchas columnas a diligenciar. Aproximadamente en este momento hablamos de cerca de 150 columnas. Pero hay plantillas también para movimientos específicos. Por ejemplo, el movimiento de la transacción 30 es un tipo de plantilla diferente y nos muestra exactamente los campos obligatorios, solo los obligatorios para ese movimiento de ventas. Depende entonces de lo que usted quiera subir, cree sus plantillas. Todas se crearían de la misma forma. Si habláramos de proveedores, entonces contiene o no contiene línea de títulos, entonces está delimitado por campos, cuál es el delimitador, cuál es el delimitador de fecha, en qué formato están los campos de fecha que se van a subir y el directorio, nombre y ruta donde va a quedar. Por cada uno de los archivos que usted quiera importar, la configuración sería la misma. Este sería el primer paso, crear la plantilla. Con esto terminamos por ahora. Esperamos que este video les haya sido de muchísima ayuda y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestros contenidos y tutoriales. Hasta la próxima.